Capítulo 2. Alguien acecha en los apartamentos. Habiendo escapado exitosamente a un lugar seguro, por lo menos hasta ahora, James se sentó en el suelo para recuperar el aliento. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera podido pasar la puerta? La malla metálica parecía temblar de miedo mientras la niebla danzaba a través del pesado aire. Los monstruos al parecer sentían que su presa se había escapado, se había rendido y se alejaban. No había ninguno de esos cuerpos retorcidos a la vista. Una vez que el ritmo de su corazón se normalizó y que su sudor frío había cesado, James finalmente se había puesto en pie. Sus mejillas aún se sentían un poco entumecidas, pero en total no se sentía tan enfermo como se había sentido antes. Al menos no tenía que preocuparse más de morir envenenado. Estaba preocupado. Apartamentos Woodside. ¿Qué podía estar esperando al otro lado de esa puerta? Al principio, solo le pareció increíblemente afortunado que se hubiera tropezado con este lugar. Pero, ¿y si era Mary quien lo había guiado hasta aquí? Junto a la entrada del edificio de apartamentos había un destartalado tiradero, lleno de toda la basura acumulada en el día por los residentes. James caminó hacia él y abrió la tapa. Sacó una hoja de un montón de periódicos viejos. Antes de entrar, necesitaba limpiarse un poco. Si Mary estaba realmente viva y esperándolo allí, no quería encontrarse con ella con sus botas así de sucias. Con el periódico viejo se limpió lo mejor que pudo la sangre del monstruo. Le llamó la atención un titular sensacionalista. Hombre se suicida con una cuchara. Curioso. James echó un vistazo al artículo. Estaba escrito en lo que parecía ser un periódico amarillista local. No estaba seguro de por qué, pero le llamó la atención. La policía anunció hoy en la mañana que Walter Sullivan, un sospechoso del brutal asesinato de Billy y Miriam Locane, ocurrido en Silent Hill el pasado mes de febrero, se ha suicidado. Sullivan fue arrestado por los asesinatos el día 18 de este mes y fue encontrado muerto en la celda en la mañana el día 22. De acuerdo al anuncio oficial, Sullivan se quitó la vida tomando una cuchara que venía con su comida de la noche y clavándosela en la parte izquierda del frente del cuello, justo a la arteria carótida. Se enterró la cuchara al menos 5 centímetros dentro de su cuello, sangrando violentamente por la herida. Para el momento en el que los guardias se percataron, ya se encontraba muerto. Los excompañeros de clase de su antigua escuela, Pleasant River, se refirieron a él diciendo: no parecía el tipo de persona que iría por ahí asesinando niños. Siempre fue muy callado en la escuela, pero era una buena persona. Conocí ligeramente a este hombre una vez antes de que lo arrestaran. Decía un montón de cosas raras. Está tratando de matarme, de castigarme. El demonio rojo, ese monstruo, por favor, perdóname. Lo hice, pero no era yo. Ahora que lo pienso, era un poco extraño. Al terminar de leer, James frotó su cuello. ¿Por qué estaba tan fascinado con aquello? El método de suicidio parecía ser una lamentable manera de morir. Pero era solo un preso. Era un hecho mundano. Cosas como estas ocurrían todo el tiempo. Sin embargo, las palabras impresas en la página parecían quemarle la mente y no podía dejar de pensar en ellas. Demonio rojo. Una vaga imagen de tal cosa apareció en su cabeza. Sacudió su cabeza. ¿Pero qué tiene que ver esto con Mary? Estúpido pedazo de basura. Usando la página del diario arrugada, se limpió las botas hasta que estuvieron medianamente limpias. Luego se aproximó a la puerta del edificio. Sus bisagras crujieron fuertemente mientras empujaba la puerta para abrirla y resonaron a través del cuarto mientras entraba. Estaba casi completamente oscuro. Debido al mal clima, difícilmente había luz del sol adentro y ninguna de las luces eléctricas estaba encendida. El encargado debió haber apagado el sistema eléctrico. Después de un tiempo, los ojos de James se acostumbraron a la penumbra. Pudo ver el estrecho cuarto un poco mejor. Hacia la izquierda estaba lo que parecía una puerta posterior y a la derecha una escalera que por la oscuridad no se veía a dónde llevaba. Cautelosamente caminó hacia adelante del sombrío cuarto. Todas las puertas del cuarto estaban cerradas. Ninguna de ellas se movía un centímetro. «Hola, ¿hay alguien ahí?» James tocó fuerte en todas las puertas, pero no hubo respuesta. Parecía que no tenía otra opción más que intentar en los pisos de arriba. James subió las escaleras y se alivió de que la puerta que daba acceso al segundo piso estuviera sin seguro. Al entrar en el pasillo se encontró con que estaba incluso más oscuro que antes. Todo el pasillo estaba casi tan negro como si fuera de noche.
El único pequeño atisbo de luz que se veía venía de una ventana del lado norte. Parece que ese edificio no está más bendecido por la luz del sol que cualquier edificio de una ciudad enorme. «Mary», gritó James en la oscuridad. «Soy yo, James. Recibí la carta y vine a buscarte». Al no oír respuesta alguna, James comenzó a recorrer el pasillo tocando una a una todas las puertas de la pared sur, preguntando en cada una: «¡Abran la puerta! Estoy buscando a una mujer llamada Mary. ¿La conocen?». Incluso cuando giraba los picaportes y los sacudía, nadie abría. «¿Por qué nadie responde?». James comenzó a sentirse frustrado. Este lugar no se suponía que estuviera inhabitado. Ciertamente debía encontrar señales de vida en algún lugar, pero no oía pasos en ningún lado. Los apartamentos Woodside estaban totalmente en silencio, como si los hubieran abandonado. James continuó por el pasillo. El piso de madera crujía con cada paso. Cuando llegó al cuarto que estaba más al este, el cuarto 205, se sorprendió de que al girar el picaporte lo encontró sin seguro. Cautelosamente se asomó al interior. «Con permiso», dijo James en voz baja. Impaciente por la falta de respuestas, no esperó mucho tiempo antes de que entrase sin permiso. Las luces del cuarto estaban apagadas, pero había una fuente de luz. Detrás de la luz había una sombra humana que James tomó por el habitante del apartamento. «Perdón por interrumpir de esta manera. Estoy buscando a alguien. ¿Ha visto usted a...?» James se quedó callado. Al aproximarse se dio cuenta de que no había caso en tratar de hablarle a la persona vistiendo solo blusa, falda y una chaqueta. La figura lo miraba con una cara sin rostro. Era un maniquí de costura. La mujer que vivía allí debía trabajar como costurera desde su casa, pero algo en esa ropa que llevaba puesta el maniquí parecía apuñalarle el corazón. De un solo golpe se dio cuenta. Esa era la misma ropa que llevaba puesta Mary en la foto que él tenía. ¿Podría esto significar que ella estaba aún cerca? Las esperanzas de James revivieron con ese pensamiento. La luz que iluminaba el cuarto era una pequeña linterna eléctrica pegada a una cuerda, colgando del maniquí como un collar. James pensó en la situación. Tal vez el huésped estaba usando el maniquí para alumbrar el lugar debido a la falta de electricidad. Estaba situada justo en donde podía alumbrar toda la habitación, pero no tenía idea de por qué alguien dejaría la luz prendida y la puerta abierta mientras estaba afuera. Viendo que la persona estaba fuera de momento, James decidió tomar prestada su lámpara. Tomó la luz del maniquí y la colgó alrededor de su cuello. Al menos ahora la pasaría mejor recorriendo el edificio, pero se sentía un poco culpable. Primero invadir, ahora robar. Él realmente no tenía ninguna mala intención, solo quería encontrar a Mary. Dejando el cuarto 205 atrás, decidió proceder por el corredor que se extendía del norte al este del primer pasillo. Inmediatamente, después de girar la esquina, se detuvo en seco. El radio comenzó a emanar estática intermitente en el bolsillo de su chaqueta. El rayo de su linterna alumbró lo que parecía ser una figura desnuda parada a la mitad del pasillo, solo que no tenía cabeza. ¿Un maniquí?, pensó James por un momento. Tal vez el maniquí del 205 esté enojado porque le robé su linterna y me siguió hasta aquí para recuperarla. La idea trajo una pequeña sonrisa a su rostro, pero viendo la cosa parada allí, lo hacía algo un poco más que nervioso. Eso, y el hecho de que el radio estuviera haciendo ruidos. Había un probable monstruo cerca. Dio unos cuantos pasos cautelosos hacia adelante para echar un vistazo más de cerca al maniquí. Su cuerpo inclinado y posando de una manera que parecía casi coqueta. Lo primero que pensó era que había algo extraño en sus brazos. Solo hasta ahora puedo ver que de hecho no tenía brazos. En la cintura del maniquí, donde debía comenzar el torso, estaban otro par de piernas que carecían de pies. Estos miembros extra estaban juntos, doblados y colocados en una posición que no era normal. El maniquí tenía un estilo surrealista, casi como de un arte extraño. ¿Pero por qué no llevaba puesta ninguna ropa? De repente, se movió girando sus piernas extra. El maniquí comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Los ojos de James se abrieron de terror. Esa cosa no era un maniquí, era otro monstruo. Pensó que tenía una forma diferente a la del retorcido monstruo de antes, pero no tenía dudas de que se relacionaban de alguna manera. Por extraño que fuera, se dio cuenta de que enfrentar a este grotesco ser no le traía los mismos sentimientos de odio o repugnancia que los otros monstruos le daban. Con todo y eso, sí era la mitad de peligroso que los otros. No quería estar cerca. Dejando a la criatura maniquí atrás,
James corrió de vuelta al pasillo principal del segundo piso. Ahora que tenía luz, podía ver otro pasillo que se desprendía del corredor principal y llevaba al norte. Sin embargo, su luz también iluminaba una figura tendida en el suelo que se retorcía de una manera muy familiar. Estas cosas realmente corrían rampantes en este pueblo. Primero habían infestado las calles, ahora se habían propagado en el edificio de apartamentos. Al menos esto explicaba por qué nadie le respondía. Los residentes probablemente estaban escondidos en sus cuartos huyendo de las horribles criaturas que rodeaban por los pasillos, o habían escapado como la persona del 205. Se volvía claro que no era bueno quedarse en el segundo piso por el momento. Agachado en el hueco de la escalera, comenzó a caminar hacia el tercer piso. Dudó por un momento. ¿Qué haría si había monstruos en el tercer piso también? ¿Trataría simplemente de abandonar los apartamentos? Pero si hacía eso, ¿consideraría abandonar definitivamente Silent Hill? Había llegado ya muy lejos. Lo menos que podía hacer era seguir intentando. Abrió la puerta del pasillo del tercer piso, solo un crujido, y escuchó cuidadosamente buscando alguna señal de monstruos. No estaba seguro, pero todo parecía estar en silencio. Al abrir la puerta y entrar en el pasillo, vio que la mayor parte del área común estaba bloqueada por un postigo de metal que dividía el corredor. Parecía estar un poco fuera de lugar. ¿Habría sido puesta como una medida de seguridad o estaría ahí para mantener alejados a los monstruos invasores? Si el otro lado de esos barrotes fuera una zona segura, había una buena posibilidad de que Mary estuviera allí, con los demás residentes. James deseaba estar allí también. Cualquier lugar era mejor que ahí. Trató de llamar a su esposa a través de los barrotes, pero tampoco hubo respuesta. Tan preocupado como estaba por la seguridad de Mary, no había manera de pasar aquel póstigo. Dándose vuelta, vio que el pequeño pasillo tenía 2 puertas que estaban lado a lado. Podría revisarlas también. No es que tenga otro lugar a donde ir, pensó James. El cuarto 302 estaba cerrado, pero el 301 estaba sin seguro. Sin embargo, estaba completamente vacío. No había muebles, no había nada. En vez de eso, había un solitario carrito de mercado abandonado en la mitad de la oscuridad. ¿Qué estaba haciendo algo como eso aquí? James lo consideró como algo sospechoso. Después de todo, era la última cosa que esperaba encontrar en el cuarto. Vio algo brillante que reflejaba el rayo de su linterna. Se acercó sigilosamente, miró detenidamente el interior del carrito. Era un arma. James la recogió y la examinó. Casi no podía creer su suerte. No solo era un arma completamente cargada, sino que una caja de balas extra estaba puesta a su lado. Una sonrisa de satisfacción vino a su rostro. Esto era justamente lo que necesitaba. No más correr ni esconderse cada vez que un monstruo se cruzaba en su camino. Guardó la caja de balas en el bolsillo de su chaqueta junto al radio. Comenzó a formular un nuevo plan. Ahora que tenía el arma apropiada, podía seguir buscando en el segundo piso. Agarrando la fría pistola, James dejó el cuarto 301. Volviendo sobre sus pasos a través del tenebroso pasillo, volvió a la puerta del hueco de la escalera. Antes de abrirla, notó algo en la parte bloqueada del pasillo. ¿Cómo no lo había notado antes? Bajo el rayo de su linterna, vio un pequeño objeto tirado en el piso justo al lado del póstigo. Era una llave. Sentándose muy cerca, si se estiraba lo suficiente, tal vez sería capaz de agarrarla. Quizá abría el póstigo. Deslizó su mano debajo de la reja y buscó la llave a tientas en la oscuridad. Sintió algo frío con la punta de sus dedos. Estirando su brazo tan lejos como le era posible, James trató de acercar la llave. Solo un poco más. De repente, James sintió la presencia de otra persona. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, un pie calzado, unos tenis apareció a la vista, y de un magnífico golpe, pateó la llave lejos hacia el fondo del pasillo. ¡Oye! Su grito se transformó en lamento de dolor cuando el pie tuvo la oportunidad de aplastar sus codiciosos dedos flameantes de rabia. James lanzó una mirada fulminante al bromista. Al otro lado de la reja, vio la espalda de una niña de escuela mientras huía. Su voz resonaba en el pasillo. ¡Idiota!, le lanzó un último insulto a James antes de perderse de vista. ¡Oye, vuelve aquí! Incluso si la niña lo hubiera escuchado gritar, dudaba de que fuera a regresar. James maldecía en voz baja mientras sacaba la mano de debajo del postigo de metal. ¡Qué pequeña mocosa tan molesta! Pero de alguna manera, verla a ella, en parte, era una buena noticia. Ella era la prueba de que había algunas personas escondiéndose en la parte bloqueada del tercer piso.
La aparición de la niña fue suficiente para mantener viva la posibilidad de que Mary estuviera allí también. A pesar del dolor de su mano y de la rabia contra la niña, una sonrisa regresó al rostro de James. Sin perder más tiempo, se dirigió nuevamente al segundo piso. Un violento grito atravesó el pesado silencio junto al cruce de pasillos del segundo piso. Pensó que el sonido venía del pasillo que se extendía al norte. El grito era un poco apagado, como si viniera del piso superior. El primer pensamiento que vino a la mente de James fue Mary, pero luego recordó a la pequeña niña que vio correr, irritante como había sido. Ciertamente no la odiaba tanto como para querer que fuera atacada por un monstruo. No podía desearle esa clase de muerte a nadie. Corrió en dirección de los gritos. James se encontró nuevamente cara a cara con el monstruo que bloqueaba el pasillo norte. Sin dudarlo, apuntó su arma a la criatura. «¡Quítate de mi camino!». El retorcido monstruo chilló y retrocedió mientras una lluvia de balas le perforaban el cuerpo. Gotas de sangre oscura salpicaron contra las paredes. En el momento, James sintió una oleada de regocijo. No había necesidad de retroceder y huir de eso. Por fin, podía mantenerse en pie y luchar. Pensó que ese monstruo era su enemigo y no discutía el quererlo muerto. Su proceder no le parecía homicidio. No, era diferente. Se sentía más como si se aprovechara de la situación, como si finalmente tuviera el control. Pasando sobre el cadáver de la criatura, quien yacía ahora inmóvil en su charco de sangre, James se apresuró a través del pasillo. Sin embargo, su corazón se desplomó cuando el rayo de su linterna se posó sobre otro postigo que bloqueaba su camino. Justo al otro lado, podía ver una escalera que se extendía hacia la oscuridad. Ese debía ser el camino hacia el tercer piso. Actuando de manera impulsiva, James agarró el picaporte de la puerta más cercana y lo giró. Afortunadamente la puerta estaba abierta. La empujó y se introdujo en el cuarto marcado con el número 208. Este cuarto era contiguo al cuarto 209, el cual estaba localizado al otro lado de la barrera. Si de alguna manera era capaz de atravesar la pared que separaba los dos cuartos, sería capaz de llegar hasta la escalera. Ese era el plan de James de todas formas, pasar de la sala al cuarto. Fue capaz de localizar la pared que estaba más al norte. En la mitad de la pared había un objeto cuadrado. Parecía ser un viejo reloj de abuelo. James lo empujó de su sitio. El reloj se movía fácilmente sobre la alfombra del piso. ¿Qué demonios? Se paró en la pared, estupefacta. Había un hueco abierto en la pared detrás del reloj. Este edificio, incluso aunque parecía bonito de fuera, estos cuartos estaban cayendo. Estas eran verdaderamente casas a bajo costo. Si el dueño había usado el reloj para cubrir la pared desmoronada hasta poder repararla, cosa que nunca había hecho, ahora James no tenía que desperdiciar su energía rompiendo la pared. Salió de vuelta al corredor del otro lado. James se apresuró a las escaleras del tercer piso. ¿De dónde había venido aquel grito? Sin tener muchas otras opciones, James fue revisando cada cuarto. Al igual que el primer piso, todas las puertas parecían estar cerradas, hasta que llegó a la puerta del cuarto 307. James se detuvo, su mano en el picaporte, apenas si podía distinguir el sonido que venía del cuarto. Cuidadosamente abrió la puerta y entró. Al principio no parecía haber nada dentro. Si bien el susurro continuaba, fuera cual fuera el alboroto, era suficiente para hacer estremecer el piso. ¿Mary? El nombre de su esposa salió apenas como un suspiro, como el aliento atrapado en su garganta. James se quedó congelado. Para cuando notó el movimiento de sombras en el fondo del cuarto, ya no había tiempo de escapar. En ese momento, la puerta de un armario llamó su atención y rápidamente se escondió adentro. Realmente no quería mirar, pero no pudo evitarlo. Temblando, James espió a través de la rejilla de la puerta cerrada. En la oscuridad, pudo distinguir las formas de 3 monstruos que parecían estar envueltos en una clase de forcejeo. 2 de ellas eran como el maniquí que se había encontrado en el pasillo, pero la tercera era diferente. Era completamente distinta a las demás. Tenía la silueta de un hombre alto y parecía tener una enorme cabeza triangular que se confundía entre los tonos marrón negro y rojos muy oscuros. El óxido corría como si fuera pasado incontables años de daño y desgaste. Era un demonio. Al menos eso era lo que James pensaba. Un demonio rojo, un monstruo,
Las palabras impresas en el viejo artículo de periódico surgieron en su mente. ¿Este era el mismo terror que sintió Walter Sullivan cuando presenció a esa estrafalaria criatura? Ciertamente, esta cosa tenía la apariencia adecuada para ser llamada un demonio. Distinto a las otras criaturas, estaba vestido con una túnica mugrienta y llevaba unas botas oscuras hasta la rodilla. Por mucho que los maniquís lucharan para escaparse de él, estaban abrumados por la fuerza del monstruo. Con sus largos brazos musculosos, era capaz de estrangular a las criaturas tan fácil como si se tratara de niños indefensos. Ahora teñidos de su propia sangre, los dos fueron tirados en una pila en el suelo. Ninguno de los dos se movía. El sonido de los cuerpos retorcidos envió un escalofrío en la espina de James, así como sudor frío bajó por su rostro. De repente, como si hubiera sentido su presencia, la criatura piramidal giró su cabeza angular en dirección a las puertas del armario. El corazón de James dio un salto. Estaba tan distraído con la horrible escena que se presentaba frente a él que no se dio cuenta de las ráfagas de estática que producía su radio. Frenéticamente buscó en su bolsilla y apagó el radio, sentado en el estrecho armario congelado y sin atreverse siquiera a respirar. James rezó en silencio para que la criatura no lo hubiese notado. El espantoso silencio fue roto por unos pesados pasos que hacían crujir el piso de madera. Venía hacia el armario. James no pudo hacer nada más que sostener su arma en la mano. El sonido de respiración quebrada por el metal vino desde afuera de la puerta, y el pequeño espacio fue llenado rápidamente con el hedor a carne podrida. No hay manera de que sobreviva esto. No hay manera. James agarró el arma con más fuerza en sus temblorosas manos. Si la victoria está con quien haga el primer movimiento, por un momento, su desesperación se transformó en determinación. James jaló el gatillo a ciegas en dirección al monstruo. Una vez me quedé sin balas, voy a morir, pensó James desoladamente en medio del ensordecedor ruido de las balas. ¿Qué esperanza tenía que matar a este fuertísimo monstruo? En todo caso, solo iba a hacerlo enojar. Haría caso omiso de las balas como si se tratara de picaduras de mosquitos y vendría ahora a destruir la puerta en cualquier segundo. Entonces James sería el siguiente en la pila de cadáveres. Voy a morir. Este sucio armario será también mi ataúd. Y entonces llegó el momento. La lluvia de balas cesó y el silencio cayó sobre el cuarto. James pensó que casi podía escuchar el aleteo de las alas del ángel de la muerte que venía a llevárselo. Pero el silencio solo continuaba. No había pasos, ni respiración, ni nada en absoluto. ¿Está muerto? ¿Realmente pude matarlo? Confiado en esa vaga esperanza, espió a través de la rejilla de la puerta. En cuanto parecía vacío, abrió la puerta tan silenciosamente como pudo. Apenas respirando mientras observaba mejor, el monstruo piramidal se había ido. Ahora que lo pensaba, mientras estaba llenando de balas a la criatura, ésta había aullado como si gritara de dolor. Tal vez había tenido miedo del arma y huyó. James no estaba completamente satisfecho con ninguna de esas explicaciones. No podía convencerse de su improbable victoria. Parecía muy improbable que el monstruo huyera. Viendo cómo la puerta de enfrente estaba cerrada y ajustada, era como si simplemente hubiera desaparecido del cuarto como humo. Mientras James se sentó exhausto en el suelo, sus ojos se fijaron en los maniquíes masacrados. Un charco rojo y oscuro se esparcía alrededor del piso bajo sus restos mutilados. Se dio cuenta que a pesar de su milagroso escape de la muerte, no se sentía aliviado. Con su cuerpo medio paralizado y a paso irregular, James abandonó el cuarto 307. ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo todas estas jodidas cosas? Caminó a través del oscuro pasillo del tercer piso, con su cara aún pálida. Se detuvo. En el suelo, a sus pies, estaba tirada la llave pequeña, aquella que la niña malcriada había pateado lejos. Bastante seguro cuando alumbró con su linterna a través del pasillo y pudo ver la reja de metal que había bloqueado su camino anteriormente. ¿Dónde estaba esa niña ahora? Mary no estaba en ninguna parte del tercer piso. No había absolutamente nadie. James había corrido hasta aquí, como queriendo ser un héroe solo para encontrarse con que la persona que venía a salvar eran un par de maniquís moribundos. James bajó las escaleras. Había sido distraído por los gritos del tercer piso, pero ahora podía continuar su búsqueda usando la luz de su linterna.
Recargó la pistola usando la caja de balas de repuesto. También se acordó de prender nuevamente el radio. Pronto estaba de nuevo donde había comenzado, la sala de entrada del primer piso. La última vez que había estado aquí, tenía la impresión de que aún había gente aquí viviendo. Pero ahora estaba casi seguro de que estaba desierto. Al menos ahora no tenía que preocuparse de ser atrapado invadiendo el cuarto de alguien. James notó inmediatamente que la puerta del cuarto 101 estaba entreabierta, a pesar de que parecía cerrada la última vez que la había revisado. Cuidadosamente empujó la puerta, la abrió y miró alrededor de su interior. Parecía estar vacía. Sin embargo, fue recibido por una visión desagradable cuando el rayo de su linterna iluminó la pequeña cocina. Era un cadáver. James casi se había acostumbrado a ver monstruos muertos, pero incluso con el cuerpo brutalmente golpeado y su rostro oscurecido por las sombras, era claramente un ser humano. Mientras James se detuvo conmovido, escuchó un gemido de dolor proveniente de la puerta del baño. Sonaba como una persona, aunque por otro lado, los maniquís también sonaban como personas. Tal vez era el monstruo que había matado al residente de este cuarto. De ninguna manera iba él a revisar el baño para averiguarlo. No era tan estúpido como para caer en el mismo truco 2 veces. Sin embargo, esto era algo que no podía ignorar. Atravesando silenciosamente la puerta, James aguzó sus oídos y escuchó, esperando oír cualquier otro sonido que viniera desde adentro. «¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Yo! Una voz masculina murmuraba. Entonces, si era una persona después de todo, e incluso si no era Mary, tal vez tenía alguna información útil acerca de ella. James abrió la puerta del baño y se encontró con un hombre regordete arrodillado en el piso, agarrando el inodoro fuertemente. Vomitó dentro de la taza hasta que su estómago estuvo vacío y solo pudo toser violentamente. Oiga, ¿se encuentra bien?», dijo James. El hombre miró sobre su hombro con su rostro redondo. Llevaba en su cabeza una gorra de béisbol puesta al revés y parecía ser un poco más joven que James. Con terror en sus ojos, el hombre movió su cabeza de un lado a otro negando. «No fui yo, lo juro». «¿Qué?». «Yo no hice nada. Él ya estaba así cuando lo encontré. Yo solo. Está bien, tranquilícese». James se agachó junto al hombre y le dio suaves palmadas en la espalda para tranquilizarlo. Pareció que el hombre malinterpretó sus intenciones. James no sabía muy bien las circunstancias, pero el hombre estaba actuando a la defensiva, como si James fuera alguien que estuviera allí para arrestarlo. «No tiene de qué preocuparse. Soy solo un turista. Mi nombre es James Sunderland. ¿Cuál es su nombre?» «Eddie», murmuró el hombre con el mismo tono asustado. «De acuerdo, Eddie», dijo James inclinando la cabeza. «La persona de la cocina, ¿la conoce?» «No, yo no hice nada. No soy un asesino». Nuevamente, Eddie negaba furiosamente con la cabeza. «De acuerdo, está bien, lo entiendo, Eddie. No creo que hayas matado a nadie. Parecías estar en conmoción y estaba un poco preocupado. Solo era una pregunta». «Yo no lo maté. Yo...» «Claro que no, probablemente fueron esos monstruos, tal vez los retorcidos o los maniquís, tal vez incluso la cosa roja piramidal». «¿Cosa roja piramidal? No sé nada de esas cosas. Honestamente, creo que sí vi una extraña criatura. Me pegó un susto tremendo. Por eso corrí al edificio de apartamentos y me escondí». Sus palabras decepcionaron a James. Después de todo este tiempo, había encontrado a otra persona con quien hablar, y no era ni siquiera un residente de los apartamentos. Incluso si las posibilidades de encontrar información acerca de Mary eran escasas, tal vez podría obtener algunas respuestas acerca de Silent Hill. ¿Qué pasó exactamente en este pueblo? «No lo sé, no sé nada. Yo ni siquiera vivo en este pueblo». «¿Qué? ¿Tú también?». James se encogió de hombros. «Bien, entonces, ¿por qué estás aquí?». Pues...». Eddie dudaba. Parecía que no quería hablar de ello. «Está bien, pero será mejor que salga de aquí rápido. Este lugar no está bien». «Sí, eso haré. Tenga cuidado, ¿de acuerdo?». «Está bien. Usted también, James». Al menos Eddie parecía haberse calmado. El miedo se había borrado de su cara, y algo de color había vuelto a su pálido rostro cuando se separaron.
Después de todo, James no había sido capaz de encontrar a Mary en ninguna parte del edificio de apartamentos. Sin embargo, había otra opción. Cuando pasaba a través del patio, James había notado otro edificio, adyacente al de los apartamentos Woodside en el lado oeste. En lugar de enfrentarse de nuevo a la calle Katz, infestada de monstruos, decidió buscar un atajo. Los dos edificios estaban tan picados. Debía haber un modo de saltar al otro lado de alguna manera. Tal vez podía encontrar una ventana en un cuarto del segundo piso. Sin perder tiempo, James subió al segundo piso y avanzó al oeste al final del pasillo. Por suerte, el vidrio de la ventana del otro edificio parecía no estar puesto. Apoyándose, James saltó a través de la ventana aterrizando de manera fuerte y rodando sobre el piso de la habitación contigua. Tan pronto como dejó la habitación y salió al pasillo, James se encontró de frente con una criatura maniquí. Como podía esperarse, los monstruos estaban deambulando rampantes en el edificio también. Apuntando su arma sin miedo ni duda, James abrió fuego hacia la criatura hasta que ésta cayó sin vida al suelo. De nuevo, sintió satisfacción de derrotar a otro monstruo. No obstante, James debía comenzar a forzarse a sí mismo a evitar conflictos innecesarios, con propósito de conservar munición como estaba ahora. El número de balas de sobra era penosamente bajo. Alcanzando el final del corredor del segundo piso, James descendió las escaleras en la habitación 109. Le aguardaba una reunión inesperada. El cuarto estaba en su mayor parte vacío, con un espejo grande que se extendía sobre una de las paredes. Se parecía mucho a un estudio de ballet. Eso, o el dueño de la habitación era particularmente narcisista. Una mujer estaba tirada en el suelo, en medio de la habitación del espejo. Como un niño jugando con un juguete, sostenía un afilado cuchillo de cocina en sus manos, el cual usaba para pinchar el piso repetidamente en forma monótona. La cara reflejada en el espejo era familiar. Era la mujer que había encontrado en el cementerio. Notando el reflejo de James, la mujer habló. «Ah, es usted», dijo ella indiferente con su voz débil y su mirada perdida. Parecía una persona totalmente diferente de la que había conocido antes. «Sí, llámeme James. Soy Ángela, Ángela Orozco». «Ángela, ¿eh? Es un lindo nombre». James se dirigió a ella de la manera más amable. La forma en la que Ángela miraba tan atentamente el cuchillo mientras lo enterraba en las tablas del piso, una y otra vez, se veía como si quisiera suicidarse. «¿Y qué está haciendo aquí?» «Buscando a mi mamá». «¿En serio? Creí que ya se había ido del pueblo. ¿No la has encontrado aún?» «No, yo. ¿Tu madre vive en este edificio?» «No lo recuerdo». «Entonces, ¿todo lo que sabes es que vive en este pueblo?» «Ella es igual a mí, recorriendo el lugar, buscando a alguien, solo con pequeñas pistas para continuar». James sintió un poco de solidaridad con su situación. «¿Eso es todo?» De repente Ángela levantó la mitad de su cuerpo y miró a James con un extraño brillo en sus antes vacíos ojos. «¿Cómo sabes eso?», gritó. Su expresión se tornaba violenta. «¿A qué te refieres?», preguntó James perplejo con su respuesta. Ángela agarró el cuchillo fuertemente. Aquel filo estaba incómodamente cerca. «¿Cómo sabes que mi madre vivía en este pueblo?». Entonces esa era la razón. Dios, mejor tengo cuidado con lo que digo. Ella realmente da la impresión de poder matarme si tiene la oportunidad. Sin demostrar ninguno de estos pensamientos, James respondió. «Solo creí que como la estabas buscando aquí, pues ella vivía aquí. Cualquiera hubiera pensado eso». Sí, supongo que tienes razón». La hostilidad desapareció de su cara y Ángela volvió a caer en su comportamiento letárgico. «¿No es por eso que estás aquí?». «No lo sé». «Entonces, ¿por qué viniste a Silent Hill en primer lugar?». Con la pregunta de James, Ángela echó su mirada al suelo. «¿Por qué estás tú en este pueblo?». Ángela evitó la pregunta devolviéndole otra. James pensó que su búsqueda por Mary era un tanto personal, así que contestó vagamente. «Estoy buscando a alguien». «¿Ya lo encontraste?». «No». «Tú y yo, los dos». «Sí, creo que estamos atascados en la misma situación», murmuró James. De repente, sintió que no podía contener más sus emociones perturbadoras y todas ellas salieron desbordadas. «Eso no es todo. Ella, mi esposa, ha estado muerta».
desde hace tiempo, pero yo realmente quiero creer que ella aún está viva, que está viviendo en un lugar de este pueblo. Recién recibí esta carta de ella. Si ella en realidad está muerta, ¿cómo es posible que me haya enviado esta carta? James, lo siento, yo solo necesitaba contarle a alguien. Espero que la encuentres. Gracias, yo espero que tú encuentres a tu madre. Tal vez algo de la pasión de James la contagió, porque Ángela pareció recobrar un poco de humanidad. Incluso consiguió sonreír. No me rendiré, la buscaré en donde sea si es necesario. Ángela se puso de pie y se paró frente a James. Vamos juntos, puedo protegerte, así no tendrás que llevar más eso. Además, ese cuchillo no encaja en absoluto con una joven como tú. James habló con entusiasmo. Suavemente cerró sus ojos alrededor de sus puños que sostenían la afilada hoja. ¡No me toques! Su grito histérico le perforó los oídos. Se soltó y se alejó apuntándole con el cuchillo de manera amenazadora. Sin embargo, rápidamente se recuperó. Lo siento. Está bien. Estaré bien por mi cuenta. Pero... ¿qué? ¿Estás preocupado por mí? ¿Crees que me voy a suicidar? Ángela miró la brillante hoja como si estuviera hechizada. Y tal vez tengas razón. Mientras tenga esto, sería tan fácil hacerlo. Deprisa, como si quisiera tener esa cosa lejos de sus manos. Tan rápido como fuera posible, Ángela arrojó el cuchillo encima del estante. Corriendo hacia la puerta, huyó al pasillo. James no la siguió. Claramente ella sufría una fobia social severa. Para ella probablemente sería más aterrador estar con otra persona que recorrer los pasillos infestados de monstruos estando sola. James miró una fotografía tirada en el piso, en el lugar donde había estado acostada Ángela. Alguien la había roto en pedazos. Mirando los destrozados pedazos, pensó que parecía ser una foto de Ángela con su familia. Como los cuartos se encontraban vacíos o cerrados uno tras otros, la confianza de James comenzó a decaer. Mary realmente había dicho algo acerca de los apartamentos Woodside cuando habló por el radio. Su memoria ya se comenzaba a volver confusa. Tal vez la había escuchado mal. Y todo esto era una pérdida de tiempo. O tal vez la voz ni siquiera era la de Mary, en primer lugar. No, eso no puede ser. James se rehusaba a pensar tan terribles cosas. Mary debía haber estado aquí por algún tiempo, pero se fue antes de que pudiera encontrarla. Tal vez había huido para escapar de los monstruos. Si había vivido en este edificio o si solo había estado por un tiempo, James no podía sentarse a esperar. Quizás debía volver a su plan original de buscar el lugar especial que la carta mencionaba. Aun siendo un esfuerzo inútil, tal vez una parte de ella estaría aún presente en aquel lugar, incluso después de todo este tiempo. Dejar el edificio resultó difícil puesto que casi todas las puertas estaban completamente bloqueadas, incluyendo la entrada. Sin importar lo fuerte que pateara o empujara, James no lograba abrirla. No tuvo más opción que recorrer el lugar buscando una salida trasera. En el segundo piso cruzó una puerta marcada como escaleras de emergencia, la cual, por fortuna, estaba sin seguro. Caminó dentro hacia el oscuro rellano de la escalera, agua gris cenicienta. James parpadeó confuso. Cuando alumbró con su linterna la escalera que debía ir hacia abajo, encontró una piscina de agua gris turbia que llenaba todo el hueco de la escalera hacia el segundo piso. ¿Qué cosa en la tierra podía haber causado una inundación en todo el hueco de la escalera? De cualquier manera, ahora la escalera era inútil. Desanimado, James se dio la vuelta para volver al pasillo. El picaporte de la puerta estaba cedido. Estaba atrapado. Un rugido bajo resonó de la escalera más alejada de la escalera y heló la sangre de James. Era un sonido que había escuchado hace no mucho tiempo. El color se escurrió rápidamente de su rostro. James pateó la puerta frenéticamente y tiró del picaporte con desesperación en un inútil intento de fuga. De mala gana se dio vuelta. Sus piernas estaban tan débiles que apenas sentía el suelo bajo sus pies. La luz de la linterna reveló una figura enorme acechando en la oscuridad. Era el demonio que había encontrado en el cuarto 307, el demonio rojo. A los pies de la criatura estaba el cadáver asesinado de uno de esos monstruos sin brazos. Igual que los maniquís, su cuerpo estaba mutilado y quebrado, casi hasta ser irreconocible.
habiendo terminado de lidiar con su última víctima. El monstruo piramidal suavemente giró frente a James. Debido a su bizarra cabeza, James no pudo leer la expresión del monstruo, pero fácilmente se imaginaba su sonrisa alegre por la llegada de una nueva presa. Mientras el cabeza piramidal caminaba encima del monstruo muerto y se acercaba, un agudo chillido metálico llenaba el pequeño cuarto. Sus movimientos eran lentos y forzados, como si estuviera cargando algo muy pesado. Cuando la luz reflejó el brillo de la grande y siniestra cosa que la criatura estaba sosteniendo, James pudo haber caído en un ataque de risa demente en ese momento. La cosa con la que se estaba enfrentando no era humana. Con la facilidad de un levantador de pesas olímpico, el monstruo levantó una larga masa de metal. Estaba cargando un cuchillo absurdamente largo. Un golpe de esa enorme hoja seguramente sería suficiente para cortar a James completamente por la mitad. Antes que sus aturdidos ojos, el monstruo lentamente levantó la enorme arma sobre su cabeza con sus musculosos brazos. Parecía que este cuchillo era tan tremendamente pesado que incluso este monstruo gigantesco tenía dificultad para balancearlo. Fue ahí donde James halló un rayo de esperanza. Si había alguna manera de ganar él, lo intentaría. James había sido capaz de derrotar a ese monstruo antes. Lo podía hacer de nuevo. Un severo sonido metálico atravesó el pequeño cuarto cuando la espada falló su pretendida víctima, y en vez de ello se estrelló con la pared de concreto. Después de haber evitado el ataque, por muy poco James corrió detrás del monstruo y abrió fuego, incluso con una llave de balas penetrándole la espada. La pesada criatura difícilmente parecía notarlo. Ni siquiera se detuvo luego de que le descargara el cargador completo del arma de fuego. James cayó en sus rodillas con desesperación. Las pequeñas esperanzas se habían desvanecido. A pesar de que le quedaban algunas balas en su bolsillo, sería absolutamente inútil recargar ahora. Aquel cuchillo estaría rebanando su cabeza antes de que pudiera disparar otro tiro. Por extraño que fuera, aún en ese estado de desesperanza, James no sintió miedo. De hecho, era como si sus instintos de conservación se hubieran apagado completamente, y todo lo que sentía ahora era paz. En esta mentalidad de abandono de sí mismo, James bajó la cabeza, cerró sus ojos y en silencio esperó el frío toque de la navaja del verdugo. Podía oír el sonido de pequeñas olas como aquellas de la orilla del lago Toluca. Sonaban igual que como lo hacían años atrás, cuando Mary y él habían pasado aquel despreocupado día viendo únicamente el lago juntos. Estaría oyendo mal. Habiendo crecido su impaciencia con su inminente muerte, James abrió los ojos. No estaba ojeando mal. El sonido de agua salpicando venía de las escaleras inundadas. En vez de aprovechar la oportunidad de matar a James fácilmente, el monstruo piramidal estaba descendiendo las escaleras hacia el agua turbia. Todo lo que podía ver era su espada agujerada de balas. Lentamente la respuesta vino a él. ¿Yo gané? ¿Otra vez? Pensando que no había sido capaz de matar a la criatura definitivamente, al menos lo había herido lo suficiente como para forzarlo a retroceder una vez más. Dejando salir un vasto suspiro, James cayó al suelo por puro agotamiento. Estaba perdiendo muy rápido la pista de cuántas veces había evitado la muerte por muy poco en un solo día. Remolinos de sangre se mezclaron con agua oscura mientras el hueco de la escalera inundado comenzó a drenarse con un rugido estruendoso. A través de las tinieblas emergió la puerta trasera que había estado escondida previamente. La voz cantando de una pequeña niña surgió entre la niebla. La puerta trasera de la escalera inundada atrás del edificio daba a un callejón que llevaba hacia la avenida Nathan. La alegre canción estaba mezclada con pequeñas risas inocentes. ¡Eres tú! James no pudo hacer más que levantar la voz cuando vio la cara familiar de la niña. Sentada en lo alto de una pared de ladrillos, estaba una niñita leyendo un pedazo desdoblado de papel. Tú eres la pequeña mocosa que pisoteó mi mano allá en el pasillo. La niña parpadeó sorprendida y miró a James por un momento. Con una pequeña mueca en su rostro dijo, «No sé de qué me estás hablando». La expresión de James se oscureció. ¿Realmente pensará que puede hacerse la ignorante? Esta era una niña terca.
De todas formas, ¿qué estás haciendo aquí? En un pueblo invadido por monstruos, es extremadamente peligroso para una niña estar corriendo por ahí sola. Con una actitud pícara o no, James no podía más que preocuparse por la seguridad de la niña. La niña, aparentemente desinteresada en la conversación, dio una respuesta que tenía poco que ver con el tema. ¿Eres ciego o algo? ¿Estúpido? Oye, ¿es una carta lo que tienes ahí? ¿Qué te importa? De todas formas, nunca quisiste a Mary. James se sobresaltó. ¿Cómo hizo esta niña para saber el nombre de mi esposa? No, tiene que ser coincidencia. Puede haber estado hablando de cualquiera llamada Mary. Pero me lo dijo justo a mí, como si me conociera o algo. ¡Perdedor! Luego de mostrarle su lengua e insultando una vez más, la niña se deslizó al otro lado de la pared. Oye, vuelve acá. ¿Conoces a Mary? Dime dónde está. Más allá de la pared pudo oír el sonido de pasos corriendo alejándose, más y más lejos. James fue dejado mirando una pared de ladrillos blancos.